Queridos hermanos, les pido que hoy abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, vamos a leer 4 versículos. Efesios capítulo número 6, y vamos a leer un texto, un pasaje, se compone de 4 versículos. Dice, a partir del versículo 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Versículo 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Damos gracias a nuestro Señor por la lectura de su gloriosa y bendita palabra. Hermanos, es apenas evidente, nosotros, al menos que yo me dé cuenta, al menos que de repente ustedes se hayan apercibido, nosotros hoy no tenemos que lidiar con el asunto de la esclavitud. No vamos a entrar en controversia si fue permitida, si no fue permitida, si fue lícita o no fue lícita. Solamente les voy a decir que en el antiguo pacto, en la antigua dispensación, no tanto nos debe interesar que haya sido permitida o no permitida, sino que fue regulada, que es otro asunto diferente. Fue regulada por el Señor. Así que con eso en mente, hermanos, procedamos apenas a lo que es obvio. Hoy en día, en nuestra sociedad al menos, no tenemos esclavos o siervos. Digo al menos como era el caso en los tiempos del apóstol Pablo. En la actualidad, nosotros hacemos referencia a empleados y empleadores, y de ahí el título sencillo que tenemos para el sermón en esta tarde. Órdenes para empleados y empleadores. Es un título sencillo que refleja la esencia de nuestro texto. Y hoy tenemos la oportunidad de nuevo de compartir con ustedes los encabezados, que son muy obvios, muy evidentes. Bien, ustedes lo escucharon de este servidor esta mañana, en otras oportunidades. No es necesario dar los encabezados, no considero que sea una obligación dar los encabezados. De repente puede ayudar a algunos hermanos, para otros es piedra de tropiezo, créame. Pero hoy, hermanos, en aras de la sencillez y del corto tiempo que tenemos, pues vamos a dar los encabezados. En primer lugar, hermanos, vamos a traer una sencillísima introducción. Luego vamos a hablar un poquito, de igual manera, de manera sucinta, al respecto del trabajo. Luego, ahora sí, vamos a hablar del que trabaja, es decir, del empleado, y vamos a hablar del que paga para que otros trabajen, o lo que conocemos como el empleador. Así que vamos a tener esos 4 encabezados sencillos y vamos a pasear por ellos, Dios mediante, a la luz de la palabra del Señor. Entonces, demos una introducción general al tema. Hablemos un poquito del trabajo, de manera general. Y es que nosotros, cuando nos remontamos a las primeras páginas de las Sagradas Escrituras, vemos que es fue una orden de Dios para con Adán. Es una orden. El trabajo no nace de iniciativa propia. Fue una orden, repito, que Dios le dio a Adán. ¿Dónde la encontramos? Es evidente, está en Génesis 2:15, cuando la Escritura nos relata: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Es decir, allí vemos que el Señor le ordena a Adán que se esfuerce. ¿De qué manera? Bueno, labrándolo y también guardándolo.
el hombre es llamado en primer lugar a ser un buen mayordomo de las bendiciones que Dios le da. No solamente somos llamados a ser mayordomos en el ámbito de la economía de la casa, no solamente somos llamados a ser mayordomos en el ámbito del tiempo que manejamos, sino también somos mayordomos de la creación del Señor. Nosotros debemos labrarla, debemos, al menos ese fue el propósito primario, y también guardarla. ¿Qué sucede? Bueno, todos ustedes lo conocen. El hombre cayó en pecado y evidentemente con el pecado vinieron las consecuencias. Consecuencias incluso sobre el trabajo. Ni siquiera estoy hablando de las consecuencias espirituales. Estamos hablando ya de consecuencias sobre el trabajo. El trabajo, bueno, yo no me imagino el deleite o el placer que tenía Adán de estar labrando, pero una cosa sí sé, y es que este hombre, nuestro primer padre, este hombre se tuvo que haber deleitado en medio de la hermosura del huerto, sirviendo sin pecado, sin agotamiento pecaminoso, porque evidentemente el agotamiento es producto, arte y parte del ser humano. El ser humano tiene energías hasta cierto punto y una vez las gasta, pues se agota. Pero laborando sin pecado, sin afán, sin deudas, sin presiones, sin querer comprar una cosa y la otra, simplemente se deleitaba en esta labor que Dios le había encomendado. Pero el hombre entonces cayó en pecado y el trabajo pasaría de ser un deleite y se convertiría en una obligación y dificultuosa. Es decir, pasó de ser vivo y estoy trabajando para mi Señor a me toca trabajar para sobrevivir, que es otra cuestión. Noten ustedes eso. Y más adelante veremos un versículo donde apenas es evidente la voluntad del Señor respecto al trabajo. Lo digo, ustedes lo completan, ¿no? Ustedes conocen. El que no trabaja, todos ya sabemos, hermanos. Entonces, el que no trabaja no puede sobrevivir. Por eso nosotros, como cristianos, debemos valorar el trabajo, apreciar el trabajo y, hermanos, no les estoy llamando a sacar pancartas ni mucho menos, pero debemos condenar la holgazanería de la ideología que quiere recibir todo sin trabajar. Eso es condenable, y no tanto por lo aborrecible y lo repudiable de la doctrina esta, sino porque va en contra de la palabra del Señor, hermanos. Ahora, hermanos, la cuestión había cambiado de color, si me puedo expresar de esa manera. ¿Por qué? Porque la tierra había sido maldecida por el Señor. Porque la tierra ahora, note esto, la tierra ahora no solo produciría las cosas hermosas que desde el comienzo ha producido, sino que dice el texto de las Sagradas Escrituras, dice que ahora produciría espinas y cardos que iban a hacer que la labor fuera más dificultuosa, incluso más dolorosa. Nosotros hoy no tenemos espinas y cardos, imagínese usted chuzándose en todo momento. Nosotros hoy no tenemos ese asunto, pero hoy lidiamos con espinas y cardos de otro tipo en nuestros trabajos. Y para que podamos entender las consecuencias, la afectación que tuvo el pecado sobre el trabajo del hombre, bástanos, hermanos, solamente leer el versículo de Génesis 3:19. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Es decir, tienes que trabajar desde que puedas hacerlo hasta que vuelvas a ser parte de la tierra de donde yo te tomé. Tienes que trabajar. Pastor, yo me gané la lotería. ¿Comprando lotería usted como cristiano, hermano? Pero incluso si se la ganó, o incluso si heredó un dinero, debe seguir trabajando. Hermanos, al hombre a partir de ese momento le tocó duro, le tocó esforzarse más
Y precisamente por medio del trabajo ahora al hombre le tocaba ganarse el sustento. Por eso se llama trabajo, porque el trabajo, la definición del trabajo, se configura en términos de la fuerza que se emplee en una labor. Entonces, cada uno de nosotros emplea fuerza en una labor, unas personas más que otras. Alguien dice, pero es que el hermano que trabaja en la construcción trabaja más duro que el que se sienta en un computador a tomar decisiones. No, no caigamos en esa falacia. Eso necesariamente no es cierto. Porque puede que uno trabaje de manera física más duro, claro está, pero nadie conoce el trabajo y el agotamiento y el cansancio mental de una persona todo el día sentada frente a un computador tomando decisiones, etc. El punto es, el hombre tiene que trabajar. Bueno, con eso en mente, ojo con esto, sabiendo, y ahorita lo vamos a decir, sabiendo entonces de que Dios le encomendó al hombre esa labor, pero después de que el hombre cayó en pecado, esa labor se puso bastante dificultuosa, por decirlo menos. Ahora entremos, hermanos, de nuevo, de manera sucinta, a traer una pequeña introducción acerca del tema del trabajo. ¿Qué es o más bien, en términos negativos, qué no es el trabajo? No podemos pensar en el trabajo como una maldición que Dios trajo sobre la raza humana después de la caída. El trabajo no es una maldición. Puede que a alguna persona no le guste, pero maldición no es. La pregunta sería, ¿por qué no le gusta trabajar? Y no podemos entrar en esa casuística, pero usualmente a la gente no le gusta trabajar porque son unos atenidos y perezosos. Entonces, ¿qué cosa no es el trabajo? El trabajo no es una maldición que Dios trajo sobre la raza humana después de la caída. Antes de la caída ya vemos el trabajo. El trabajo, como lo decíamos ahora, no es tampoco una actividad opcional, salvo excepciones, y de nuevo no entramos en casuísticas, donde tengamos que los casos de impedimentos físicos, que evidentemente, pues ¿cómo le voy a pedir yo de repente a una persona que tiene dificultades motrices o de otro tipo, oiga, tiene que salir a trabajar? Bueno, muy probablemente esta persona nos dé ejemplo a nosotros de trabajo hecho en casa, pero hay excepciones y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Nosotros debemos ser sabios, ¿cierto? Nosotros debemos ser muy sabios, como cuando hablamos de qué cosas podemos o no podemos hacer en el día del Señor. Bueno, no hay una lista, pero ese cuarto mandamiento tiene, yo no diría excepciones, pero tiene una configuración muy particular donde es necesario que algunos trabajos se sigan haciendo el domingo. Imagínese usted, donde usted o yo caigamos enfermos, Dios no lo permita, de gravedad un domingo y no haya nadie en los hospitales. Entonces, nosotros tenemos que ser sabios, tenemos que discernir el asunto y lo mismo aplica con el trabajo. Hay excepciones. Por ejemplo, le voy a decir cuál no es una excepción. Pastor, mi papá me dejó una herencia, me voy a dedicar a viajar el mundo y a hacer nada. No, no lo puede hacer. Su carne lo quiere hacer. La persona que está sin Cristo, además, que va a terminar, pero nosotros los creyentes, no lo podemos hacer. No, pastor, es que no necesito trabajar porque ya tengo la comida asegurada para mí, para mis hijos, por el resto, mejor dicho, hasta que el Señor venga. No, no importa. No podemos dejar de obedecer la palabra del Señor por una providencia particular. Eso quiero que lo tengamos en cuenta. Así que, habiendo ya dicho que el trabajo debe ser algo, salvo ciertas ocasiones, debe ser algo con lo que vamos tomado de la mano hasta el día que el Señor regrese, ¿no es cierto que lo mejor es tener una buena actitud, una actitud cristiana frente al trabajo? ¿Qué nos ganamos nosotros quejándonos a las 4:30 de la mañana cuando nos toque levantarnos? ¿De qué provecho para nuestra alma será quejarnos, lamentarnos,
refunfuñar contra el trabajo, comenzar a pensar en el jefe. ¿Quién es el perjudicado? ¿Su jefe? No, usted es el perjudicado. Así que yo creo que hay una responsabilidad que nosotros tenemos como hijos de Dios y es tener una buena actitud en lo que respecta al trabajo. Y yo les voy a decir el por qué, hermanos. Porque una buena actitud glorifica al Señor. Una buena actitud cuando yo me dirijo hacia el trabajo, aun cuando está lloviendo, y ustedes, hermanos que andan en moto, cuando les toca empezar el ritual, colóquese el impermeable, métase aquí, colóquese aquí, que les toque media hora en la moto para llegar a quitárselo, a extender, dele gracias al Señor porque tiene pies para caminar, tiene un plástico para protegerse y tiene una moto que le hace el favor de llevarlo de una parte a otra. Y los que no tienen moto, seguramente con el favor del Señor, algún día Dios les va a proveer. Pero tengamos una buena actitud con respecto al trabajo, porque el trabajo es algo bíblico, mis amados hermanos. ¿Saben qué es lo que le estoy diciendo antes de proseguir? Que si usted no tiene una buena actitud frente al trabajo que usted desarrolla, usted está deshonrando al Señor. Punto, no lo mire de otra manera. Usted está deshonrando al Señor. Así que, habiendo dicho qué no es el trabajo, definamos positivamente qué es el trabajo. El trabajo, ya lo dijimos, es una actividad que demanda un esfuerzo físico, también mental, por parte del hombre o de la mujer con el fin de lograr un propósito. Uy, ahí, quieto. Pastor, ¿es que las mujeres también trabajan? ¿Pero usted qué se cree? Por supuesto. Solamente les voy a citar un texto de varios que podría. No vamos a entrar en aquello de la mujer casada que tenga hijos que debe cuidar. Ella puede trabajar, es lo más sabio. No, ahí sí decimos, wow. No, calmados, tranquilos, porque una mujer deshonra a su Señor por estar buscando 2 o 3 pesos de más, dejando a sus hijos a cuidado de terceros. No, los hijos no se tienen para dejar a cuidado de terceros, se tienen para instruirlos en el Señor, para criarlos como ya lo hemos visto. Pero entonces, hermanos, en casos donde hay una necesidad muy particular, y de nuevo hay casos de casos, hombre, no vemos, hermanos, a Aquila y a quién más, y a Priscila. No los vemos allí, hermanos queridos, trabajando, dice la Escritura en Hechos 18, versículo 3, dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Estamos hablando de Pablo. Pablo se quedó con Aquila y con Priscila. Pablo también tenía el mismo oficio que tenían ellos dos. Dice, y trabajaban juntos, pues el oficio, aquí dice, el oficio de ellos. Es decir, este era un caso donde los dos, esposo y esposa, trabajaban juntos en un emprendimiento. Trabajaban juntos haciendo carpas, tiendas de campaña, como sea que fuesen en aquel entonces. Entonces, mis amados hermanos, sí, las mujeres trabajan, por supuesto. No nos podemos ir, creo yo, a un extremo, y de nuevo, hay casos de casos donde dicen, no, las mujeres no pueden trabajar y punto. No, nosotros no vemos esa orden en la Escritura. Esa no fue la manera como la mayoría de antiguos notables entendieron estos versículos. Entonces, hermanos, es una orden de Dios. Es una orden de Dios para... Ahora bien, punto, porque es que no va a faltar. Si alguien tiene mucho dinero y es un empresario y trabaja, piense esto, yo voy, y no tienen hijos o los hijos ya salieron, están fuera de casa, dice, yo voy a mantener a mi esposa para que ella no trabaje. Bueno, eso puede ser una intención muy noble, pero le voy a decir esto. No hay cosa más peligrosa que una mujer en una casa sin un oficio claro y definido. Es decir, una mujer ociosa es propensa a cualquier suerte de vicios y de otras cosas, tanto como el hombre, no me crean, aquí no estamos hablando de uno o de otro, pero tengamos cuidado, mis amados hermanos. Busquemos trabajar, busquemos mantenernos ocupados, no por el hecho de estar ocupados, pero busquemos trabajar. Con el trabajo, hermano, honramos al Señor,
proveemos para nuestras casas, ayudan las mujeres a los esposos bajo ciertos escenarios, en ciertas condiciones, ayudamos en el avance de la causa de Cristo, así que no hay problema con el hogar que tiene hijos y ya salieron de casa, pueden trabajar, pero sí hay una dificultad. Yo precisamente la tengo con aquellos hogares con hijos pequeños que estén siendo criados, que estén en sus primeros años y los dos entretenidos en sus trabajos y los niños criándose a punta de YouTube. Eso sí está mal. Ahí sí hay una negligencia tanto en el varón como en la mujer. Pero dejemos ese aspecto ahí. Cuando hablamos de trabajo, hermanos, hablamos de una orden de Dios refrendada muchísimas veces en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo. De hecho, Pablo emite una orden apostólica en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, en la que dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar por cualquier motivo, porque le da pereza, que no quiere, porque es un atenido, por lo que sea, si alguno no quiere trabajar, la orden es que no coma. ¿Cuáles son las implicaciones de eso? Bueno, hermanos, resulta que por aquel entonces, en la ciudad de Tesalónica, los creyentes estaban tan interesados justamente en la venida de Cristo que muchos habían dejado de trabajar por estar esperando a Cristo. Y esperar a Cristo es algo glorioso, todos lo estamos esperando. Yo no puedo decir voy a dejar de trabajar por estar esperando a Cristo. Hermano, hermana, hermano, manténganme mientras yo oro por ustedes. ¿Qué es eso? Eso no tiene sentido ni razón, pero eso es lo que pasaba en aquel entonces. Y esto es una orden muy clara. Hay personas en la iglesia, personas me imagino no creyentes, personas que van a las iglesias perezosas, personas que dicen: oye, pero es que en realidad, incluso nosotros tuvimos un caso por allá hace años, personas que, oigan ustedes, mis hermanos, los que están en medio de nosotros que han venido de Venezuela, yo no he encontrado a ninguno al sol de hoy que no haya encontrado trabajo, no lo he encontrado. Y este hombre, pasaron 4 años y el pobre no pudo conseguir un trabajo, no lo pudo conseguir. Yo les voy a decir una cosa, hermano, no puedo juzgar los detalles de cada asunto, pero yo le digo, el testimonio de este hombre se arruinó, porque para la iglesia el testimonio de hombre fue el de un perezoso, atenido y mantenido fuera de todo. Una persona que tenía alergia al trabajo. Bueno, tengamos cuidado. El que no trabaja, dice Pablo, que no coma, que la iglesia no lo sostenga, que la iglesia no le ayude. Hermanos, aquí es donde nosotros debemos dejar de ser esos creyentes un poquito humanistas, sentimentalistas y decir, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Hay un hermano que se está esforzando o hay un hermano que, hombre, cada vez que le resulta un trabajo, se empeña, podemos ver su testimonio, se quedó sin trabajo, entonces no le ayudamos. Claro, miremos a ver, el hermano debe hacer un esfuerzo, en el hermano se debe ver la buena mayordomía. Mientras tuvo trabajo, ¿alcanzó a ahorrar un poquito? Sí, bueno. ¿Está buscando trabajo? Sí, bueno. Pero cuando hay una necesidad, hombre, la iglesia entonces mira de qué manera le da una mano al hermano, socorre al hermano. Ese es un caso muy diferente al de un holgazán, alérgico al trabajo, perezoso, atenido, mantenido, que nunca le resultaba un trabajo. Pues claro, ¿cómo le iba a resultar si se la ganaba pulpita haciendo nada en la casa? ¡Qué mal testimonio! Noten entonces ustedes la relación entre el testimonio nuestro como cristianos y nuestro trabajo en la esfera secular. Allí hay una relación, hermanos, inquebrantable. Nuestro testimonio como empleados o empleadores es bueno, gloria a Dios. Nuestro testimonio entonces no se va a ver afectado, al menos en ese punto. Nuestro testimonio es el de ese hermano, no, ni me lo recomiendo porque es un perezoso. Cuando eso sucede, su testimonio, y no estoy hablando en nadie aquí, su testimonio se ve resquebrajado, hermanos. No nos deben conocer ni por perezosos, ni por vagabundos, ni por holgazanes, ni por atenidos, ni por mantenidos, sino por ser diligentes en lo que hacemos,
en este contexto por ser diligentes en el trabajo. Ahora, estamos definiendo el trabajo en términos positivos. ¿Cómo debe ser un trabajo? Hay personas que quieren solo trabajar en ciertas cosas. Vea, hermanos, yo le digo una cosa, yo le voy a decir una cosa, y yo creo que aquí más de uno, si no es todos, me pueden dar la razón. Cuando uno tiene necesidad, trabaja donde Dios le abra la puerta para trabajar. Pero es que yo soy doctor. Cuando uno, repito, tiene necesidad, desde que sea un trabajo digno, debe trabajar haciendo eso. Porque yo les aseguro que muchos de ustedes han tenido trabajos difíciles, pero no creo que ninguno de ustedes se haya ganado la vida limpiando baños sucios. Yo sí. Baños sucios. Y no quiero entrar en detalles. Cuando uno necesita, hermanos, de gracias al Señor por la puerta que se abre, eso también es parte de su contentamiento. Orgullo sería, es que yo estoy para otras cosas, es que yo fui el primero, es que yo hice cursos de esto, es que usted no se imagina los cartones que yo tengo. Bueno, sí, está bien, usted los tiene. No quiero decirle, como dice el mundo, querido hermano, la necesidad tiene cara de perro. Solo le estoy diciendo que cuando a usted Dios le conceda un trabajo y sea digno, hágalo para la gloria del Señor, hermano. Incluso así no le paguen lo justo. Ya eso es otro tema que de repente algún día tocaremos. Y si alguno de ustedes de repente está un poco más interesado, les recomiendo se vea unos videos que hicimos ya hace, 2, 3, 4 años acerca de las esferas de interacción del creyente. En fin, hermanos, usted debe hacer algo digno. A mí me gustaría vivir, hermanos, en un monte, lejos de la sociedad, donde yo me bajara como en una tirolesa todos los lunes y viniera y cayera aquí a la puerta de la iglesia, hermanos. Sería el hombre feliz, hermano, viviendo en un nevado donde no haya nadie, digámoslo así. Pero en la vida no es lo que uno quiere. En la vida, hermanos, es lo que Dios en su santo y perfecto decreto tenga dispuesto para uno, y lo que tenga dispuesto para uno, entonces uno lo asume con gratitud. Entonces, debe ser un trabajo digno. La pregunta es, ¿qué entiende usted por digno? Le voy a decir qué no debe entender por digno. Digno debe ser un trabajo acorde a mi altura. No, eso no es digno. Cuando hablamos de un trabajo digno, estamos hablando de un trabajo que se sujeta a la norma de lo que es bueno para nosotros los cristianos. Es decir, que se sujeta a la norma de Filipenses 4:8. Si un trabajo se sujeta a la norma, al estándar, al canon, a la regla, como lo quiera llamar, de Filipenses 4:8, entonces es bueno, yo lo puedo hacer. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si eso es digno de alabanza, en esto pensad, o en el contexto de nosotros, trabajen en eso. Si el trabajo no lo va a poner a usted a mentir, si el trabajo no lo va a poner a usted a violar la ley del Señor, si el trabajo es amable, si el trabajo es justo, es decir, si el trabajo hace o tiene como propósito lo que es correcto, hágalo. Dele gloria al Señor, dé gracias y hágalo. Eso nos lleva, hermanos, a pensar que lo que nosotros hacemos como empleados, si es que usted lo es, por ende no debe, escúchese bien, no debe violar la ley de Dios, no la debe violar. Pastor, hermanos, estoy trayendo ejemplos hiperbólicos o exagerados para que vean el punto. Pastor, me conseguí un trabajo, pero mejor dicho, usted no se imagina la belleza de trabajo. Me ponen a que lustre un muñeco en un templo de una falsa religión, pero me pagan 3 veces de lo que me pagaban en mi trabajo haciendo mis mangueritas.
¿Saben cómo piensan muchos cristianos? Ojo, más dinero. Y ojo, porque los cristianos empiezan a armar la película. ¡Wow! Esto viene de Dios, dicen. Esto viene de Dios. Más dinero, no lo estaba buscando. Yo no estaba buscando trabajo. Alguien vino y me dijo que si quería trabajar. Eso viene de Dios. Y se empeliculan y se terminan creyendo el cuento que eso viene de Dios. Un trabajo digno no lo debería llevar a usted a violar la ley de Dios en ninguna manera. Si usted está en un trabajo donde le toque doblar rodilla a Baal, por decirlo, ese trabajo no es digno. Si usted está en un trabajo donde le toque violar el día del Señor, no es digno. Aunque hay algunos casos excepcionales. Si usted está en un trabajo donde le pagan por agitar y por contradecir la autoridad, eso no es digno. Y así sucesivamente. Así que cuando hablamos de un trabajo digno en el que todos debemos participar o del que todos debemos participar, estamos hablando de un trabajo noble, bueno, honesto, justo y de uno que no viole la esencia moral de la ley del Señor. Ojo con esto, el trabajo que usted haga no le debe quitar tiempo para que cuide su familia. No puede. Pero pastor, es que yo tengo una necesidad, me va a tocar trabajar de 6 de la mañana a 1 de la mañana. Pero un momentico, usted lo que está haciendo es recibiendo algún dinero de más y descuidando su familia. Está poniendo las prioridades al revés. Y lo peor es que algunos cristianos piensan, esto viene de Dios. No, hermanos, ¿cómo va a venir de Dios algo que le está robando a usted el tiempo para que usted cuide de su familia? ¿Cómo puede venir de Dios un trabajo que a usted le está impidiendo congregarse con los hermanos de la iglesia? Solo respóndame eso. Pero hay cristianos que ya se han apartado del camino, hay cristianos andando tan mal en el Señor, que justifican y dicen, ese trabajo me lo dio Dios. ¿Cómo? A ver, hermano, explícame un poco, razonemos. Me estás diciendo que ese trabajo que no te permite congregarte con los hermanos, que no te permite servir con los hermanos, que no te permite adorar a Dios, o sea, ese trabajo te lo dio Dios. ¿Ven? No pudo haber venido del Señor. ¿Sí lo entienden, hermanos? No nos podemos empelicular diciendo esto me lo dio el Señor, cuando el hacer ese trabajo me va a llevar a violar la ley de Dios. ¿Sí entienden? Eso no puede existir. Debe ser, estamos hablando del trabajo digno, hermanos, y note que no estamos hablando de trabajo digno, sea limpiar una calle, sea limpiar una casa, sea cocinar para una familia, sea hacer una manguera, sea traer una soldadura, sea hacer una artesanía, cualquier cosa, hermanos, que sea digna la debemos hacer. Ojo con esto. Un trabajo así puede darle dinero, pero ciertamente le va a robar el gozo, la paz, la comunión con los santos que muchos ponen después del dinero. Un trabajo debe ser un trabajo que no se convierta en el centro de la vida de la persona. Aquí es donde usamos la frase conocida, uno debe trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Son dos cosas muy diferentes. Así que todos debemos trabajar, teniendo en cuenta, claro, repito ya por última vez, algunas excepciones, alguna casuística muy particular, pero el trabajo no es el centro de nuestras vidas. Hay una expresión en inglés, no sé si en español esa expresión existe, es workaholics. La única expresión, ¿cierto? Como borrachos del trabajo, como el único equivalente es adictos al trabajo. Es lo único que yo podría pensar. Tenga cuidado. Nosotros somos llamados a ser trabajadores del reino, no solamente, estamos llamados a trabajar, a labrar, a esforzarnos por ganarnos el pan, pero mis amados,
mucho cuidado en hacer del trabajo el ídolo, el centro de nuestras vidas. Hermanos, con un trasfondo más o menos general y con un poquito de algunos fundamentos al respecto de la labor del trabajo, de cómo debe ser el trabajo para nosotros, vengamos ahora sí de lleno a nuestro texto. Ya con esto, hermanos, sabemos qué es el trabajo, no es una maldición, todos somos llamados a trabajar. Sabemos, hermanos, que debemos ser agradecidos con el trabajo, sabemos cuál es la norma, que es la de Filipenses 4:8, sabemos que el trabajo no nos debe poner en contravención de la ley del Señor, ya sabemos todo eso. Ahora vengamos ya, hermanos queridos, al texto. Versículo 5, dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. El apóstol comienza usando la palabra siervos, que por lo general eran personas que estaban obligadas a prestar un servicio a otra persona, independiente si ese trabajo o servicio era o no era remunerado. Si no era remunerado, entonces uno piensa en un esclavo, y si era remunerado, entonces uno piensa en un asalariado. Sea cual sea la imagen que el apóstol Pablo haya tenido en mente por inspiración del Espíritu, aquí engloba a ambos. Es decir, cuando habla de siervos, está hablando de esclavos que trabajaban, que tenían que prestar un servicio sin esperar nada a cambio, o una remuneración pecuniaria al menos, y de personas que sí trabajaban esperando algo a cambio. No nos vamos a enfocar en esa diferencia, ya sabemos que abarca, engloba a ambos grupos. Pues con esto, dice: siervos, léase empleados, obedezcan a vuestros amos, a vuestros empleadores terrenales. Quiero, hermanos, antes de cualquier cosa, dejar el texto como estaba: amos terrenales, ese es el original. ¿Y por qué coloca el apóstol Pablo eso? Es muy sencillo, porque quiere hacer un contraste de que nosotros tenemos un amo celestial. Entonces él habla de amos terrenales y también tiene en mente, está allí consagrado de manera implícita, ese amo celestial. Y ese amo celestial, que es nuestro Dios, tiene prioridad, claro, en cuanto al respeto y a la reverencia y al servicio. Y se le debe servir ¿cómo? Con gozo, con agradecimiento, sin esperar nada a cambio. ¿Qué podemos esperar nosotros al servirle al Señor si Él ya nos lo dio todo? Nos dio al Señor Jesucristo. Por eso la expresión Dios le pague es una expresión que a mí me da fastidio en extremo, porque yo reconozco que la persona tiene muy buena intención, pero la esencia de esa expresión es malévola en gran manera. Es como si Dios me debiera algo a mí y soy yo el que le debo mi vida a Dios, que son cosas diferentes. Pero regresemos al punto: amos terrenales. Ahí está hablando entonces de los empleadores. Vamos ya a entrar dentro de lo que nos atañe a nosotros. Amos terrenales es a todas luces las personas para quienes se trabaja de manera gratuita o a cambio de algún beneficio. Ahora, la pregunta es, y noten lo que viene a continuación, la pregunta es: ¿cómo debían servirle los siervos a los amos? O en el caso nuestro, ¿cómo debemos servirle los empleados a los empleadores? Noten lo que dice Pablo: con temor y temblor. Esas son palabras interesantes, y si usted no las sabe comprender, entonces va a tener un conflicto de intereses, porque va a decir: pero ¿cómo así? ¿A quién debo temer y delante de quién debo temblar? Delante de Dios y de los hombres. Entonces usted no va a comprender bien el asunto. Estas son palabras interesantes, hermanos, que uno hubiera pensado solamente deben ser usadas para con el Señor. La pregunta que quiero que se haga es: ¿por qué el apóstol las estaría usando para hacer referencia a los empleadores terrenales? Bueno, es sencillo.
El apóstol nos dice esto porque sería inconsistente pedirnos otra cosa a la luz de la palabra. Vuelvo y elaboro. Sería inconsistente pedirnos, ojo con esto, sería inconsistente pedirnos a nosotros que sirvamos a nuestros empleadores. Sírvele como te dé la gana, tranquilo, dale. Ya les voy a decir por qué es inconsistente. Porque en varias oportunidades, mis amados hermanos, y precisamente en este pasaje, 3 para ser más preciso, el apóstol nos invita, nos exhorta a que le sirvamos a Dios, a que sirvamos a nuestros jefes como nosotros le servimos a Dios. Entonces es inconsistente ahora que el apóstol Pablo nos hubiera dicho, y menos por inspiración del Espíritu, bueno, sírvanle a sus amos terrenales como ustedes quieran. Y más adelante, 2 versículos después, nos esté diciendo, pero sirvan al Señor, sirvan a los amos terrenales como sirviendo al Señor. ¿Sí se dieron cuenta? Es sencillo. Por eso el apóstol dice, sírvanle a sus amos terrenales también con temor y temblor, no con miedo, sino con temor, con gran respeto. Respeten a sus empleadores. Son las autoridades que Dios ha puesto sobre ustedes. Muchas veces justas, otras injustas, pero deben respetarlos, mis amados hermanos. Y un sabio comentarista dijo algo, y estoy totalmente de acuerdo con este hombre. Dice, así un empleador no merezca respeto por derecho propio, de cualquier manera usted debe dárselo con sincera y genuina entrega, como si sirviera a Cristo mismo. Servir bien al empleador es servir bien a Cristo. No se le olvide eso, hermanos. Entonces, claro, nosotros entendemos que el apóstol Pablo haya dicho, sirvan a vuestros patrones, si se quiere, sírvanles como ustedes sirven a Dios. ¿Cómo servimos a Dios? Con temor, con temblor, con respeto, con reverencia. Nosotros no podemos decir, porque si seríamos inconsistentes, yo sirvo al Señor con temor, con temblor, respeto y reverencia, y somos unos atarbanes irrespetuosos con los amos terrenales. Eso debe quedar claro, porque esa es la intención a todas luces del Espíritu en este texto. Siervos, empleados, obedezcan a sus patrones con temor y temblor. Dice, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Ahí encontramos la primera. Sírvanle con sencillez, con entrega, con respeto, como ustedes lo hacen con Cristo. Oh, hermanos, qué estándar alto, el de la bendita palabra. ¿Qué es eso de sencillez de corazón? Sírvanles con sinceridad, no con doblez de corazón. Sírvanle no con hipocresías. No le sirva, sí, jefecito, sí, vamos para adelante, vamos a hacer esto, y después lo esté maldiciendo en su corazón. Se salva de que lo echen del puesto porque no expresó lo que pensó, pero ya deshonró al Señor. Eso es doblez de corazón. Decirle al jefe, sí, jefe, vamos para esa, y después maldecirlo frente a los demás compañeros de trabajo. Eso es doblez de corazón. Y es que hay otra cosa. Yo he conocido de cristianos disociadores en sus lugares de trabajo. Cristianos quejumbrosos en sus lugares de trabajo. O sea, ya está mal que una gente del mundo lo haga. Oye, si no estás de acuerdo con lo que te están pagando, si estás muy aburrido en el lugar de trabajo, bueno, allí afuera hay un mercado laboral y no pequeño. Pero ver a un cristiano siendo un hipócrita con su jefe, que es el instrumento que Dios usa para darle de comer a usted y para que usted por ende le dé a su familia. Eso, hermanos, de repente muchas veces no nos hemos detenido a pensar en eso. Pero es menester pensar en eso, porque de nuevo a Dios lo honramos o lo deshonramos, depende del trabajo que tengamos y de la actitud con la que a nuestro jefe le sirvamos. Con sencillez de corazón, y dice, como con el Señor. O ustedes son hipócritas cuando vienen a la iglesia a adorar a Dios, o ustedes son hipócritas cuando vienen a exaltar o cuando sirven.
Bueno, de la misma manera, no lo sean con sus amos terrenales. Ese es el punto, hermanos. Como a Cristo. Esta es la primera vez, de hecho, de 3 en este pasaje, que el apóstol le ordena al empleado que sea consecuente con su profesión de fe. Es decir, que si respeta a Cristo, y quien no lo respeta, que también respete a su jefe. Que si a Cristo sirve con entereza, bueno, que también sirva a su jefe con entereza. Que si usted a Cristo le sirve con gozo, que lo mismo haga con su empleador. ¿Qué cristiano se acerca a robar de las ofrendas? Ninguno. Tampoco le robe a su jefe. No le robe ni tiempo, no le robe recursos, no le robe material. ¿Pero por qué no? Porque usted no es así con Cristo. Es que noten, hermanos, el estándar del que hemos venido hablando. Mujeres, sujétense a sus maridos. Maridos, amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Miren los estándares. Luego aquí tenemos otro estándar. De la misma manera como ustedes son con Cristo, sirven a Cristo, si también háganlo con sus empleadores. Ojo que el texto no dice, al que le parezca difícil es porque está en pecado, no. El texto lo que está diciendo es, deben ser consecuentes con su profesión de fe. Esto es de cuidar, hermanos. Versículo número 6 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Vamos primero a enfocarnos en ese primer texto. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Tremendas palabras y de mucha utilidad para todos nosotros. Palabras en las que el apóstol, que no ignora que en cada uno de nosotros hay algo que lo mueve a dejarse ver, a proyectarse para que los demás lo miren, sabiamente nos recuerda varias cosas. Hermanos, miren, ¿en qué grado? No lo sé. Pero hay algo muy cierto, que en la iglesia deberíamos procurar hacer todo lo que hacemos escondiéndonos detrás de la cruz del Señor, como lo dijo Spurgeon en alguna ocasión. Todo lo que hacemos debemos procurar hacerlo de manera tal que Cristo sea el exaltado y no yo. Todo lo que hacemos debería procurar la gloria de Cristo, no la mía propia. Pero en un grado o en otro, y esto no es una acusación porque me estoy incluyendo ahí, yo soy como ustedes, como cualquier otro ser humano, pero en un grado o en otro el apóstol sabe que hay una propensión en el ser humano de autoproyectarse para que lo reconozcan o para que le den las gracias o para cualquier otra cosa. El apóstol lo sabe, en todos nosotros sabe. ¿En qué grado? No lo puedo juzgar, no lo conozco a usted. Tengamos cuidado con eso, mis amados hermanos. Y por eso, bien por el apóstol que por inspiración del Espíritu nos dice, no sirvan a sus amos terrenales, a sus empleadores, para que los vean. Nosotros en el ejército teníamos una palabra, tramador. Tramador, soldado tramador. Era el soldado que se ponía y era una abeja y hacía todo para que el capitán lo viera y claro, tenía su permiso garantizado. Pero cuando nosotros sabíamos que no estaba el capitán, ese soldado mostraba lo que él era. Un holgazán, un perezoso. Tengamos cuidado, hermanos, porque nuestro trabajo no lo hacemos para que el jefe nos vea y menos esperando una recompensa o remuneración del jefe. El trabajo lo hacemos para Cristo. Usted hace su trabajo para Cristo. Lo que usted haga lo debe hacer para Cristo. El hermano que suelda, solamente piense en que ahí de lo que está haciendo depende una estructura, depende la vida de personas que van a estar bajo ese techo. ¿No es así? Claro. El hermano que está doblando una lámina, que la doble bien, porque si no la dobla bien,
de repente va a haber una fatiga en el material y eso se puede convertir en una tragedia el día de mañana. Que nosotros, mientras estamos trabajando, pensemos, Señor, ¿cómo te puedo glorificar? Ayúdame, Señor, a que mi buen trabajo hable de mí como creyente, Señor. Si me remuneran bien y si me pagan lo justo también, pero Señor, no permitas que yo esté haciendo este trabajo o me esté esforzando por hacer este trabajo para ganarme un reconocimiento de mi jefe. Ojo con esto. Quien hace un trabajo para verse más hábil que sus compañeros, estará pecando delante de Dios. No lo hizo como parte de su servicio a Dios, lo hizo para saciar su altivez y orgullo. Quien hace un trabajo para buscar el favor del ser humano, estará renunciando a la bendición del favor divino. Y este es el caso donde si la persona quiere las gracias del hombre va a tener las gracias. Si quiere del hombre el ascenso, me excusan, del hombre podrá tener el ascenso. Pero si a Dios queremos agradar, tendremos entonces que tener en mente hacerlo para Él. Mi jefe se va a beneficiar y bien por él que se inventó ese negocio, que se beneficie todo lo que quiera. Pero mi trabajo yo debo tener en mente a mi Cristo y que mi principal propósito es honrar a mi Señor en eso que estoy haciendo. Desde barrer una calle hasta hacer una venta por teléfono, hasta calzar una muela y todo lo que ustedes hacen día a día para la gloria de Cristo. Quien trabaja solo cuando el ojo de su jefe está sobre él, peca. ¿Por qué? Porque está siendo hipócrita. Y además, está demostrando que es un ladrón. Uy, pastor, ¿pero cómo así? Claro que sí. Este es el típico caso de la persona que anda holgazaneando por ahí. Es el típico caso de la persona que sabe dónde esconderse para que no lo vean. Pero cuando ya viene el jefe, entonces sale y se las da de muy trabajador. Está siendo un hipócrita, pero luego está robando tiempo. Y quiere mostrarse como la persona más trabajadora y más activa de todas. Tenga cuidado, mi hermano. Entonces el apóstol nos dice, no piensen en sus jefes. Piensen, busquen la gloria del Señor en todo lo que hacen. Y luego nos dice, no busquen que el ojo de su jefe se complazca, sino hagan esto como siervos de Cristo. ¿Cómo no son los siervos de Cristo? Los siervos de Cristo no le roban a Cristo, no son perezosos en el avance de su causa, no viven para agradar al hombre, no se desalientan fácilmente porque su motivación es eterna, no temporal. Su propósito no depende de logros, no se aferran a sus derechos personales. Ojo, el siervo de Cristo, y no estoy diciendo de que las injusticias en el trabajo son buenas, eso es malo. Pero el siervo de Cristo en ocasiones está dispuesto a sufrir pérdida por causa del evangelio. El siervo de Cristo no demanda privilegios, sino que se niega a sí mismo. El siervo de Cristo es humilde y sigue el ejemplo de su maestro, quien no vino para ser servido, sino para servir. Entonces el apóstol nos dice, no sean así. Sean siervos de Cristo. ¿Cómo son? Mis amados, son fieles a la palabra. Son fieles en lo poco, cuando hay poco, y en lo mucho también. Son buenos administradores de los recursos que hay en el trabajo. Se sujetan a los jefes que tienen en el trabajo. ¿Por qué? Porque ya lo vimos, se deben sujetar a los jefes como se sujetan a Cristo. ¿Cómo es el siervo que le agrada al Señor? Es una persona que sirve con gozo. Hermanos, yo no sé usted, pero ¿cuántas veces a este servidor no le tocó ir a trabajar con una angustia en el corazón, con una preocupación, con una tristeza? ¿Cuántas veces? Todos nos hemos comido ese pan, ¿cierto? Bueno, hermanos,
A Dios no lo honramos porque vamos a trabajar ese día. Ir a trabajar ese día es su obligación. A Dios lo honramos cuando en medio de las tristezas, angustias, desafíos, nosotros hacemos el trabajo para Él mismo. Esos siervos, hermanos, sirven con gozo, no por obligación. Son siervos, hermanos, que tienen una correcta perspectiva de lo que es el trabajo. El Señor bendiga a esos siervos, pero dice el apóstol Pablo, no tenemos mucho tiempo, a continuación dice, de corazón haciendo la voluntad de Dios, es decir, obedeciendo a los amos o a los jefes o empleadores, no solamente porque ellos se lo están ordenando o porque ellos le están pagando, sino obedézcanle, sírvanle, trabajen para ellos, porque es voluntad de Dios, lo que decíamos al comienzo. O sea, que la motivación, hermano, por supuesto que nosotros tenemos un incentivo el 15 y el 30, ¿no es así? Claro, nos van a pagar. ¿Quién no tiene esa motivación? Claro que sí, hermano. No le estoy diciendo que sea malo, pero qué bueno que nosotros pudiésemos desarrollar una visión más elevada de lo que nos mueve a trabajar. Es decir, levantarnos en la mañana, no porque me toca irme. No, Señor, me has dado vida, me has dado salud y voy a honrarte, Señor. El día sería mucho más diferente si un cristiano pensara de esa manera. ¿A qué? Ay, otro día más me toca ir. Hermanos, pensemos eso, porque así también honramos o deshonramos al Señor. Dice, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Es decir, que en sus trabajos el empleado debe hacer la voluntad de Dios. Y cada vez que la voluntad de su jefe se alinee a esa voluntad de Dios, hágalo. Y cada vez que la voluntad de su jefe lo ponga a violar la voluntad revelada de Dios, ahí sí le toca decir, no jefe, no puedo hacerlo. Hay ocasiones de ocasiones, repito. Pastor, mire, no tengo nada que comer. Es una situación muy difícil y me dieron un par de horas extras el domingo. Yo no voy a hacer un comentario desde el púlpito acerca de eso. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque yo no tengo la autoridad de Dios para decir, hágale, váyase tranquilo, que hágale. Es decir, yo no tengo la autoridad para decir, váyale, viole la ley del Señor. No, pero hay casos excepcionales. Hay casos que deben ser considerados con sabiduría a la luz de muchas otras cuestiones, hermanos. Entonces, si bien les estoy diciendo que la exhortación del apóstol es hacer la voluntad del Señor, pues eso debemos hacer, pero siempre, hermanos, con mucho discernimiento, no atropellando a otros hermanos a quienes les toca no tan fácil decidir si voy a trabajar de lunes a viernes, sino de repente si me toca trabajar un domingo. Miren, hermanos, en esta iglesia ha sucedido algo muy extraño, muy extraño y hermoso a la vez. En 11 años y medio de labores en esta ciudad, yo no he visto al primer hermano, y de repente esto le ha sucedido a 3 o a 4, que le haya resultado el trabajo un domingo y que orando el Señor, y le digo, no solamente lo he visto en 1 o en 2, al menos en 3 o en 4, que me acuerdo, sino que orando les ha dado un trabajo de lunes a viernes más sencillo, y Dios me reprenda si esto no es verdad, y con mejor remuneración. Ese es el Dios que nosotros tenemos, hermanos. Porque cuando uno le quiere servir al Señor y cuando el Señor ve el corazón del hombre, el Señor es propicio a esa necesidad. Y créame que si en el corazón está, hermanos, el no violar la ley del Señor, el Señor así lo hará. No nos olvidemos de esas cosas, hermanos. Ahora dice, hermanos, sirviendo de buena voluntad, de nuevo, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Esa es la promesa, hermanos. El bien que usted haga en el trabajo, Dios no tiene por qué recompensarlo, pero Dios lo va a bendecir. El bien que usted haga en el trabajo, Dios le hará bien a usted. ¿Cuándo, cómo y de qué manera? No me lo pregunte porque no lo sé. Pero el buen trabajador, el que busca la honra de Cristo, Dios lo va a bendecir, hermano. Pero luego ahora ya llegamos al último punto, hermanos. Tenemos que enfocarnos en
el empleador. No es así, dice, y vosotros, amos. Sí, y vosotros, empleadores, en el contexto de lo que estamos hablando de la actualidad. ¿Qué quiere decir esto? Dice, y vosotros, amos, haced con ellos, haced con vuestros empleados lo mismo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos, de hacer con ellos lo mismo? Bueno, quiere decir que de la misma manera en la que los siervos o empleados son llamados a tratar a sus superiores con sinceridad y con respeto y a servirles con integridad, así también la palabra de Dios le ordena a los empleadores tratar a los empleados con honestidad, con dignidad, con respeto, con honradez, mis amados hermanos. Vivimos en una sociedad donde se popularizó el usted no sabe quién soy yo, o el se le olvidó que yo soy el jefe. No, no se me ha olvidado, pero somos igual de seres humanos. Tú tienes mucho, yo de repente no, pero somos igual de seres humanos. El desafío es que no todos ustedes, por no decir todos, no tienen jefes cristianos, tienen jefes impíos, jefes que no piensan de acuerdo a la revelación de nuestro Señor en su palabra. Ahí está el desafío. Entonces no es que, o con esto, no es que esto sea simplemente una orden para los empleadores cristianos y los impíos, pues los impíos que traten a los empleados como les dé la gana. No, es una orden para todos, es una orden que estamos en el contexto de una iglesia cristiana, está hablándole a empleadores cristianos, a empleados cristianos, personas que no solamente pueden obedecer al Señor, sino que quieren obedecerlo, pero recordemos, esto es una orden para todos. Y hay una advertencia, hermanos, y con esto ya nos movemos hacia la conclusión. El empleador, o con esto, el empleador no puede usar amenazas. Esta es una advertencia para ellos, porque nada les da el derecho de amenazarlos, ni de maltratarlos, ni de alzarles la voz, ni de abusar de la autoridad que tienen, ni de discriminarlos, ni de ninguna otra cosa que implique en una violación a la segunda tabla de la ley, o a la ley en general. ¿Y por qué? El apóstol Pablo le explica, porque ese Dios vuestro es el mismo Dios de ellos. Así que nosotros deberíamos también, los que entre ustedes son emprendedores, empleadores, hombre, de la misma manera como Dios le dice al empleado, sirva a su empleador con temor y temblor, así también usted, señor empleador, sirva, proteja, guarde, trate, cuide al empleado y hágalo con el mismo temor y temblor como usted le sirve al Señor. Entonces, esta es una avenida de dos vías. No es yo soy el empleador y usted es el empleado y usted tiene que hacer esto y esto y esto y esto, como usualmente se cree. Es yo soy el empleador y partiendo de este servidor debería darle a usted ejemplo de cómo es que usted me debe tratar a mí. Lastimosamente, es muy a menudo el empleado quien le da ejemplo al empleador de cómo debe ser un trato agradable, porque muchos empleadores son personas desagradables, autoritarias, gritonas, discriminatorias, en fin, tantas cosas que se pueden decir. Entonces, mucho es lo que podemos hablar, hermanos, de este punto, pero creo que ya hemos contemplado estos versículos, hermanos, al menos en su superficie, esperando que el Señor haga lo suyo. ¿Qué es lo que yo le pido al Señor que haga en nosotros? Hermanos, que aplique su palabra tanto en empleados como en empleadores, moviendo a los primeros, es decir, a los empleados a buscar glorificar al Señor por medio de un trabajo honesto, esforzado, diligente, pero también moviendo a los segundos, es decir, a los empleadores, a respetar más el empleado, aun cuando se equivocan, a animar a los empleados cuando se cansan, a cuidarlos mejor y a nunca creen que pueden hacer con ellos lo que se les venga en gana simplemente porque son el jefe. Así que mis últimas palabras en este sencillo mensaje, hermanos empleados, trabajen de buena gana en todo lo que hacen, como nos dice Colosenses 3:25, trabajen de buena gana, con buena voluntad, como si fuera para el Señor.
Hermanos empleadores, también como nos lo dice un pasaje paralelo en Colosenses 4, en cuanto a ustedes patrones, esta es otra traducción, den a sus servidores lo que es justo y razonable, sabiendo también ustedes que tienen un Señor en los cielos. Quiere el Señor ser misericordioso, darle fuerza a los empleados, recordarles que son llamados a honrar al Señor en sus trabajos. Quiera su espíritu recordarles la manera como deben trabajar. Quiera el Señor librarlos de un amo o de un empleador cruel, canalla, duro, déspota, pero también darles paciencia y dignidad cuando esas providencias lo pongan frente a una persona así. Que el Señor mismo nos recuerde que su señorío sobre nosotros es puesto a prueba aún en nuestros empleos. ¿Sabe qué le acabé de decir? Que cuando usted dice Cristo es Señor, usted está diciendo, Señor, someto toda mi vida, someto mi familia, mi empleo a tus pies, Señor. Eso quiere decir, no solamente este empleo debe ser algo que te agrade a ti, sino que mi comportamiento en ese empleo debe ser algo que te glorifique a ti. El Señor nos conforte si alguno de ustedes tiene un empleador malo e inclemente, que te fortalezca y te anime si estás cansado de tus puestos de trabajo. En ocasiones nos cansamos y es sabio buscar, hermanos, ¿qué tipo de cansancio es? ¿Es un cansancio físico? Bueno, es muy probable que tengamos una buena solución, es muy probable que tengamos un poquito más de tiempo para descansar, buscarle la manera para descansar más, para dormir mejor. Si es una carga, si es algo que nos tiene grabados, si es algo que nos tiene realmente cargados en nuestros trabajos, pues hermanos, para eso no hay una pastilla mágica, ¿no es así? ¿Qué es lo único que podemos hacer? Venir delante del Señor, derramar nuestros corazones delante del Señor, hermanos queridos, pedirle al Señor que nos fortalezca y comenzar a buscar trabajo. Ay, pastor, eso no lo estaba esperando. Pues claro, si es que un trabajo lo está cargando, si un trabajo lo está haciendo una persona miserable, cuestiónese primero de que no haya pereza en usted. Pero si tiene una limpia conciencia, está cargado literalmente en un trabajo y está deshonrando al Señor con la actitud que tiene en ese trabajo, entonces vaya al Señor, examínese, pida perdón, guía, sabiduría, y si tiene paz, busque otro trabajo. Es una realidad, tenemos que evolucionar el asunto, porque miserables usted no ha sido llamado a ser en su trabajo. Entonces, usted puede ser una persona miserable por su pecado y eso le está afectando el trabajo, o puede ser una persona miserable porque el ambiente en el trabajo no se lo aguanta. Bueno, traiga esa causa delante del Señor, que no le pase lo que me pasó a mí hace muchos años, que era una persona feliz y dichosa limpiando mis baños. Eso sí, hermanos, me gustaba y lo hacía bien. Me gustaba, disfrutaba haciendo mi trabajo, hermanos. Y una vez alguien me dijo, no, lo van a sacar. Ay, hermana, a mí me dio una tristeza porque ese trabajo yo lo quería muchísimo. Mi esposa sabe qué lugar de trabajo estoy haciendo referencia. Hermanos, y yo me iba para mi casa todas las noches y lloraba triste. Claro, no conocía al Señor, triste. Y me mandaron para otro edificio, ya no era lo mismo. En ese edificio conocí a mi esposa, hermanos. Entonces note eso. Dios es bueno en gran manera. Y si hay un trabajo en realidad para quienes pueden cambiar, que en realidad lo está haciendo una persona miserable por el maltrato que le dan, por las conversaciones impías, hombre, ore al Señor, traiga esa carga y busque un trabajo. Quién sabe Dios qué pueda tener para usted. Hermanos, muchas cosas, con esto termino, se podrían desprender de este texto. No hicimos justicia con este texto. De hecho, no hicimos justicia que hay más o menos 3 o 4 sermones de este tema nomás.
ahí colgados en el internet, en la serie Las esferas de interacción del creyente. Así que, hermanos, espero que lo que hayamos dicho haya sido de bendición y de utilidad, que el Señor nos bendiga en gran manera. A los empleados, que siempre nos esté recordando, estamos trabajando para Cristo. Y a los empleadores, que son cristianos, que siempre también les esté recordando que tienen esa gran responsabilidad de tratarlos bien como Cristo te trata a ti. Damos gloria al Señor entonces por todo esto. Le decimos amén, que el Señor nos conceda bendiciones, entendimiento, y nos vamos a preparar para la cena del Señor.